Bien, estamos en el estudio de la nada, que es el estudio en el que trabaja Carmen González Castro, y continuamos con una serie de conversaciones que hemos acordado titular a propósito de. La anterior conversación que tuvimos versaba sobre la relación con el otro, y en esta ocasión nos acompaña también Antonio Muñoz Carrión, que es quien ha propuesto el tema, así que hoy vamos a hablar a propósito de... ¿De qué vamos a hablar? Del recomienzo. Del recomienzo. ¿A qué te refieres con eso del recomienzo? El recomienzo es, para mí, el recomienzo de tu historia vital, ¿no? Yo pienso que estamos todos asentados en un mundo de incertidumbres y de inseguridades, y nos agarramos siempre pues un poco a donde estamos, y la vida y la construcción de nuestro proyecto vital está pues asentado en un mundo de amigos, en un mundo familiar, en un mundo de... y sobre todo, ¿a qué te dedicas?, ¿no? En un mundo profesional. Entonces, cada vez yo me he dado cuenta que el viejo concepto de tu ciclo laboral se tiene que redefinir de alguna manera. Hasta ahora, en las últimas décadas, yo todo lo que recuerdo es que uno pues durante toda la vida tenía una profesión y trabajaba, y casi era como un desgarro si tenías que cambiar de trabajo, y luego era, digamos, la puntilla si el boletín oficial del Estado decidía que en un momento determinado pues entrabas en el final de tu vida profesional a través de la jubilación, o tanta gente ahora que hay que los prejubilan o que se van y quedan un poco en un vacío, ¿no? Entonces yo creo que había que replantearse el viejo concepto de jubilación y traducirlo por una idea de una segunda vida, de un recomienzo, de un renacer y de un replantearse que uno todo lo que ha estado haciendo siempre pues puede extrapolarse a otros lugares, y esos otros lugares y esas otras relaciones pueden sacar de uno mismo pues muchísimas cosas que tu vida anterior no sacó, y tu vida anterior estaba muy bien o no tan bien, pero en todo caso, por lo que sea, se llega a su final. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué pasa con esa gente? A mí me preocupa porque casi todas las personas que conozco, amigos que van por delante de mí, que han sido jubilados o que han perdido el trabajo y bueno, ya ven que no van a hacer nada, pues pienso que caen en una especie de anomia, de vacío interior y sobre todo de pérdida de su identidad absoluta, la que han tenido siempre, y no son capaces de reconstruir con lo que tienen de siempre, con su saber, con su ritmo, con reconstruir una posición vital, un papel, un rol que sea interesante, atractivo, digno, y desde donde explotar la relación con el mundo, con los demás y con las cosas. Entonces quedan anulados gente que era súper creativa en su mundo, pues no es capaz, y yo sospecho que no es tanto por ellos mismos, sino porque hay una definición social verdaderamente aterradora que yo creo que habría que combatir. ¿A qué definición social te refieres? La definición social de la persona que de pronto queda excluida, pues un médico que está toda la vida trabajando y de pronto deja de ser médico o se jubila, y de pronto de todo lo anterior no queda ni rastro. La percepción de los demás, la sensación de autoridad que tenía, sus saberes quedan como fuera de, digamos, de los usos sociales y de la utilidad, del respeto, de la admiración, etc. Pero de un día a otro, a las 12 de la noche de un día, uno pasa a cambiar de identidad, y yo creo que no estamos preparados. Yo creo que la gente sufre muchísimo, está sufriendo muchísimo a una edad determinada. Por lo que dices, entiendo que te estás refiriendo a personas que ya están cerca de la edad de jubilación. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los jóvenes que no es que ya no puedan recomenzar, es que ni siquiera pueden comenzar a lo mejor? Bueno, yo lo que sospecho es que mi hija me lo dice, es muy joven, que ahora mismo la gente se ha preparado desde el primer momento para hacer esos tránsitos sin ninguna dificultad y recomenzar 20 veces.
pero no me refiero a ellos en este caso, que habría que tratarlos aparte por el uso que se está haciendo de ellos por el propio sistema, sino más bien me refiero a gente pues, de 50 y tantos o 60 años para adelante, que no han sido educados para nada en esos tránsitos y en esa capacidad de renacer, y que están agarrados a un hacer y a una posición social y a una identidad, y que cuando se la quitan o desaparece quedan en un vacío enorme, y algunos, bueno, llegan a la distimia, a la depresión, o sea, que lo pasan fatal. Carmen, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Pues que parece que está todo como muy mediatizado, y no sé si uso bien el término, por el valor de uso que se da a la gente. Yo creo que como nosotros, la gente de mi generación, ¿no?, nacido en los años 80, hemos heredado también el mundo de valores de nuestros padres, nadie nos enseñó cómo enfrentarnos a la crisis que estamos pasando, ¿no? Entonces, en un momento dado nos vimos en una situación donde efectivamente se nos echaba de donde estábamos y teníamos que recomenzar. Y ya esa fue la primera criba de la crisis. La gente que se quedó totalmente descolocada, que no sabían para dónde tirar porque habían estudiado una carrera y se habían formado en algo y de pronto no podían encontrar trabajo en eso. Y la gente que se reinventó, que está muy de moda la palabra, a propósito de esas circunstancias, porque yo creo que tampoco, parece que no se dan las circunstancias de la continuidad en un hacer, ¿no?, o en una vocación, o en una profesión actualmente. Yo creo que eso cambiará pronto, según mejore también la situación económica, pero yo misma me he visto también en esa situación, ¿no?, de tener que resetear todo lo que me habían enseñado, todo para lo que me habían educado, y volver a comenzar algo que en mi caso derivó en una lucha por mi vocación, en este caso artística, ¿no? Según estabas hablando, se me ha venido a la cabeza, no sé por qué he hecho esa asociación, Beethoven, que es un señor que se reinventó continuamente a lo largo de su vida, en su juventud, en su edad madura y ya cuando era mayor. O sea, es una continua reinvención. Pero al hilo de lo que decía Antonio, ¿qué ocurre con esas personas que llevan toda su vida haciendo un tipo de profesión determinada, X, y de repente, de buenas a primeras, o bien porque les echan, o bien porque deciden marcharse, o bien porque llega la hora oficial de la jubilación y tienen que cambiar de vida? ¿Qué se puede hacer, si es que se puede hacer algo, para que esas personas tengan un entorno favorable para ese recomienzo del que hablabas? ¿Hay algo que se puede hacer? ¿O eso es algo intrínseco de la persona, inherente a la persona y que depende de uno mismo, no tanto de la sociedad? Hombre, yo creo que todo depende de la relación con el mundo que tiene la gente. Hay gente que huye del trabajo, que es un castigo enorme, entonces el que eso cese, si tiene algún tipo de protección social, obviamente, quiero decir, una jubilación, pues simplemente el descanso, el estar parado, el estar sentado en un banco, es un placer enorme y no se plantea tanto problemas de identidad, porque antes tampoco a lo mejor pues tenía mucho reconocimiento, entonces más o menos ve ese tránsito como placentero. Ahora, hay mucha gente, decías Beethoven, claro, fíjate, yo creo que su jubilación definitiva fue la sordera, que el pobre ponía con los dientes en el piano para poder, porque ya ni oía, una especie de... yo creo que es un problema, por un lado de reconocimiento social, por un lado de autosatisfacción, ahí hay muchos ingredientes, y por otro lado, en el mundo actual, es la construcción social, yo siempre le echo el muerto a esa construcción social, de la rentabilidad, de la eficacia, etcétera, y de unas sociedades que yo creo que están empezando a aprender en algunos lugares como Estados Unidos a aprovechar el talento de acumulado que hay de una serie de gente que sabe muchísimo y que, bueno, el sistema productivo un poco canalla, no me gusta decir esa palabra, pero más duro, viene presionado por abajo por la gente joven y consiguen sacarlos, ¿no?
Entonces, una vez fuera, pues yo creo que quedan completamente despistados, porque se les quita precisamente esa capacidad de decisión y el propio sistema social no tiene previsto una reinserción en otros planos, en forma de asesorías, en forma de apoyo con la experiencia que se tiene. Yo eso lo he visto en la universidad, absolutamente, gente que tiene contactos con Bruselas, con grupos, redes de investigación, etcétera, y que de un día a otro le ponen las cosas en la puerta del despacho, sus compañeros, los becarios, los de doctorado que están entrando, al día siguiente dicen, no, tira, hay que vaciar el despacho, y tienen que salir a casa y se encuentran sentados en el sofá de su casa, y el gran desperdicio que tiene esa creatividad, esa capacidad de organización que muchas veces gente joven todavía no ha adquirido, los contactos, que para nada los tienen los jóvenes, todo eso se tira a perros. Es decir, que yo creo que es un problema que tiene la sociedad que no es capaz. En el mundo tradicional no pasa eso, porque el mundo tradicional, que era de repetición y no de innovación, el anciano, yo lo he visto como antropólogo, lo he visto en los pueblos, que el anciano es quien sabía cómo se hacían los partos mejor, o sea, y si había algún problema se iba al anciano y él decía, uy, este viene así o viene así, y tenía un prestigio su saber, ¿no? Pero en el mundo de la innovación, en donde cada año se renueva todo, y ahora con las tecnologías, la informática, realmente no está al nivel la gente mayor, está en otros planos, pero yo creo que el propio sistema social y económico y la organización social no ha sido capaz de buscar cuál es el lugar en donde puede revertir lo que puedan aportar, que yo creo que es mucho. Depende del tipo de trabajo, pues estoy hablando de científicos, de artistas, de médicos que pueden dar instrucciones, de economistas que pueden ayudar a gente joven a organizar equipos de trabajo, de abogados que pueden asesorar de cómo organizar jurídicamente algo mucho mejor, porque han trabajado en eso. Altos funcionarios que de pronto saben muy bien, inspectores de Hacienda, de trabajo, que saben muchísimas cosas y que podían regalarlas y estarían encantados también de tener un contacto y tener ese nuevo reconocimiento, pues no suele haber lugar para que puedan revertir lo que saben, y estarían dispuestos a hacerlo, ¿eh? Pero no veo yo que haya canales ni que nadie haya trazado eso, con lo cual la persona realmente se siente marginada, de un día a otro pierde toda su identidad y bueno, pues yo creo que es un desperdicio para el sistema, porque y luego desde el punto de vista personal es un costo que la gente no sabe cómo renacer. El primer día la gente se pone a ordenar las fotos del álbum, el segundo sale y va a ver 2 exposiciones y luego pues se pone a intentar aprender un instrumento que no se puede a esa edad y hacer 4 y hacer algún viaje, y luego pues poco a poco esa persona ya cae en... Y luego también de eso que estás diciendo, que lo has dicho también anteriormente, que hay personas que a lo mejor lo que están deseando es jubilarse porque llevan toda una vida trabajando, y si tienen una cobertura social, una pensión, pues a lo mejor prefieren estar sin trabajar, y si tienen nietos, dedicarse a los nietos o dedicarse a los hijos si los tienen. Pero ¿qué ocurre con esas personas, por ejemplo, que no tienen, que son solteros, el antiguo solterón o la solterona de hace años, que no tienen hijos, que no tienen nietos? Llega la hora de que tienen que jubilarse o que les prejubilan. ¿Cómo se vuelven a reidentificar? Porque es verdad que yo considero que tú eres padre, un hijo es un motor en cierta medida, y los nietos me imagino que también es un motor, pero ¿qué ocurre con una persona que esté sola? Por decisión propia o no, pero que esté sola, y lo que ha sido a lo mejor su identificación durante muchos años, que es su profesión, de repente se queda sin ello. Se queda sin ello bien porque le han obligado a quedarse sin ello, o porque decide hacerlo. ¿Cómo se produce la reidentificación? ¿Cómo puede uno volver a identificarse con algo que ya no puede hacer oficialmente? Es decir, si yo digo, soy taponero, hago corchos para las botellas, y resulta que ahora lo hacen las máquinas, ¿cómo me reinvento? Si realmente yo me identifico con ser taponero y lo que más me atrae es poner tapones a las botellas. ¿Qué puedo hacer yo para reinventarme o reidentificarme? ¿Y qué puede hacer la sociedad por mí para que yo me reidentifique?
No es una pregunta retórica, os estoy preguntando. Bueno, yo creo que habría que cambiar ese concepto que está impregnado de valores descalificadores de jubilación y hablar de tu proyecto vital. Es decir, yo creo que en el momento en que dejas de cambiar tu fuerza del trabajo, tu creatividad y tu aportación a cambio de una remuneración y ya se te saca del sistema, en todo caso yo sospecho que tú puedes recomenzar ya no solo agarrándote a los hobbies y a las aficiones, que es lo que hace todo el mundo, pero tú no vas a tener nunca identidad porque tengas un hobby. Pues el hobby es como ir con los amigos y tener un rato de ocio y de tiempo libre, pero realmente todo eso que tú habías acumulado del trabajo de los corchos, etcétera, pues realmente si no lo has previsto, antes culpaba a la sociedad, pero también culpa a los individuos que no han hecho un proyecto de saltar y de decir, bueno, ¿qué pasaría yo ahora? ¿Qué podría hacer con esto? Y con mi creatividad, sabiendo tanto de corchos y siendo tan importante como es el corcho, y para las botellas y para otras muchísimas, para aislantes, para muchísimas cosas, podría yo plantearme un proyecto con lo que sé en relación con otros y expandir ahí mi red social y tener otro reconocimiento que ya no sería el anterior, sería de otro tipo, pero a cambio sería generoso, como no es a cambio de dinero porque la gente está cobrando una jubilación, es un reconocimiento, digamos, que la gente da saber, da técnica, da apoyo. Y cuando yo he visto eso, ha sido muy agradecida la sociedad, ¿no? Porque de pronto se encuentra con alguien que da instrucciones y que sabe muchísimo de algo, pero en este país no existe eso. En Estados Unidos lo que veo es que, hace poco leía una encuesta y decía, ¿y usted por qué trabaja tanto? Y dice, pues porque cuando tenga 50 años quiero empezar mi proyecto y estoy aquí en la bolsa y me puede dar un ataque al corazón, pero cuando tenga 50 años yo corto esto radicalmente. Tienen un proyecto, ¿no? En este país no. Tienen un proyecto y dicen, voy a recomenzar y voy a hacer casas de madera aisladas con corcho, lo que sea, ¿no? Y me voy a dedicar a eso y todo eso está preparado. Este país un poco patriarcal y un poco que está todo el mundo sujeto pues a la seguridad y a la repetición, pues lo que pasa es que cuando nadie se le ocurre que con esos conocimientos se puede recomenzar en una segunda vida, y entonces no lo prevé y tampoco el propio sistema es capaz de absorber, porque no tiene agujeros, no tiene ventanas para absorber cosas que vengan de algo que no sean los que están dentro, normalmente explotados a 6, 5 euros la hora, o yo que sé, o lo que sea, ¿no? Sí. Has dicho una palabra que para mí es esencial y es seguridad. Porque todos queremos sentirnos seguros de nosotros mismos, seguros de lo que hacemos, tener una seguridad económica, tener seguridad en todos los sentidos. Y las personas no sabemos manejar la incertidumbre. Es muy difícil manejarse cuando hay incertidumbre. Y cuando uno pierde su trabajo en una edad ya avanzada o decide no hacer eso que venía haciendo durante muchos años, ese momento es un momento de incertidumbre increíble. Y el asunto es que no sabemos manejarlo. Y quizá lo que tengamos que aprender es a gestionarnos. ¿Cómo gestionas la incertidumbre? Quizás los artistas están mucho más acostumbrados a manejarse en la incertidumbre, porque si uno tiene trabajo de X hora a tal hora, por muy tedioso que sea, aburrido, anodino, lo que sea, pero sabe que tiene eso, pero un artista tiene que combatir la incertidumbre constantemente. No sé qué tienes que decir tú, Carmen, que te dedicas a ello plenamente. Pues yo creo que los artistas nos sentimos en la necesidad de meter nuestro trabajo, nuestra vocación, por los canales de lo más parecido a un trabajo según lo entiende la sociedad. Cumplir unos horarios, venir al estudio como si esto fuese la oficina. De todas formas, que yo creo que la diferencia es fundamental de lo que estáis diciendo, reside en la vocación.
Toda esa gente a la Uy, que... ahí has tocado hueso. Hay que preguntarse quién trabaja por vocación. Claro, es que ahí está la diferencia esencial. Yo creo que uno puede desarrollar la creatividad en aquello que ha ejercido durante el tiempo que sea, cuando realmente eso era vocacional. Pero ahora mismo, de la gente que se está jubilando o prejubilando, ¿cuántos tuvieron la opción realmente de ejercer su vocación y de convertirla en su medio de vida? Entonces, claro, si era algo vocacional, yo creo que una de las cosas que pueden salir solas después de haber cesado la actividad que estuviesen haciendo es transmitir ese conocimiento, esa experiencia, y que se faciliten los medios para eso, a nivel institucional, diría yo, ¿no? Pero claro, si tú entraste en un trabajo por herencia familiar o por la inercia de lo que había que hacer en ese momento, sucede que si te han prejubilado o jubilado, o te has jubilado, estás deseando hacer cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver, que puede ser tirarse en el sofá o lo que sea, o viajar o... A mí me ocurre una cosa, por la experiencia que tengo, yo soy autónomo y lo que hago es ir a las empresas, no pertenezco a las empresas y visito a las empresas y hablo con gente que trabaja en esas empresas, y un patrón que me encuentro en un porcentaje altísimo es personas que hablan mal de la empresa en la que están trabajando o que lo están pasando mal, de que quieren marcharse. La frase tópica es: yo no me voy a ir, a mí que me echen y que me den una indemnización. Eso lo he escuchado yo muchísimas veces. Es decir, claramente veo que las personas no están ahí por vocación. Y otra de las frases que se dice mucho es que la empresa es tal, o es que, yo qué sé, la institución es tal. Y yo reflexiono, a veces lo digo, si me preguntan, y si no me lo preguntan no digo nada, que una empresa son personas, una institución son personas. La empresa, cuando dices, es que la empresa no. ¿Eres capaz de decir qué persona o qué personas te hacen la vida imposible, según tú? ¿Eres capaz de decir, porque luego, claro, ocurre esto en el mundo empresarial, sobre todo, esto de tirar la piedra pero esconder la mano? Es decir, yo me quejo, pero luego no hago nada de forma proactiva para cambiar esa situación. Yo en mi trayectoria profesional, hasta el momento, bien porque he tenido esa suerte, o bien porque mi personalidad es así, cuando ha habido algo que no me ha gustado, me he ido a hacer otra cosa. He recomenzado muchas veces. Pero sí que me he encontrado personas que ese salto no lo hacen. Claro, luego también intervienen las circunstancias personales. En mi caso, yo por ejemplo, soy soltero, no tengo hijos. Una persona que tenga una familia que mantener, esa libertad para tomar decisiones está mermada. Se sigue teniendo esa libertad, pero se está mermada. A lo que voy es que considero que no somos lo suficientemente concretos cuando analizamos los problemas. Yo puedo estar cabreado contigo y decir, es que el estudio es que aquí no se puede trabajar porque el estudio está... No, yo estoy trabajando. ¿Por qué el estudio está? Porque falta luz, no hay aire acondicionado, o porque tú haces esto y no lo aguanto y no te soporto. Al final todo se reduce, tú eres antropólogo, se reduce a las relaciones personales. Claro. ¿Y cómo se maneja eso? Cuando uno se marcha de un trabajo y quiere recomenzar, parte de sí mismo. A lo mejor no tiene incluso que tratar con otras personas. Pero como has estado acostumbrado a tener que lidiar con cierto tipo de personas, cuando te ves solo y que tienes que lidiar contigo mismo, eso es algo nuevo, y todo lo que es nuevo te provoca inseguridad. Ya no tienes esa seguridad. ¿Qué puede ocurrir o qué tiene que ocurrir para que tú te sientas seguro? Has tocado, desde luego, lo que me ha parecido magistral, lo que has dicho de que al final, por un lado somos personas, pero por otro lado somos relaciones. Eso yo siempre lo he creído, y el vínculo con una empresa o con una institución en la que estás, o con una ONG, pesa muchísimo esa dimensión de relación que tienes. En función del tipo de relación que tienes, si estás explotado o si eres reconocido, si tienes capacidad de decisión, si tienes capacidad de innovación, si solo puedes reproducir y se te recortan las alitas
ante cualquier cosa. Yo creo que eso es lo que va forjando tu identidad con respecto a esa institución o tu desapego. Y al final yo creo que en España en muchísimas ocasiones la gente no se identifica, yo culpo completamente a algo que no sé muy bien, no se identifica con el propio barco en el que va subido, ¿no? Yo tengo otras experiencias de otros sitios en donde los propios trabajadores hablan casi de un nosotros, incluso a mí me han dicho, son de una familia, somos los mejores, somos ese tipo de cosa que es un poco anglosajona quizás, pero aquí no, aquí el sistema de jerarquías, que yo creo que viene de la Edad Media, y el sistema de patrones y patronazgos y controles no da pie a construir un nosotros, sino a que tú estás en tu sitio y donde te dice la institución. Entonces las relaciones son realmente incómodas, porque tú no puedes participar en ellas intentando aportar una innovación, aunque no te corresponda y que sea escuchada, que eso los alemanes lo han hecho en Volkswagen o en Estados Unidos se hace, dice, y de pronto hasta les dan, o los japoneses incluso, les dan un extra, porque de pronto pues unos obreros, o si es en una empresa de fabricación, o si es en una universidad, pues unos profesores proponen que quizá sería más conveniente para educar pues hacer tal tipo de cosas, entonces como que eso tiene valor. Pero realmente las instituciones españolas, y no hablo del ejército y esas que son muy cerradas, sino hablo de instituciones competitivas que se supone que tienen que usar la creatividad al día de hoy para ponerse en los mejores sitios, innovar, pues todo lo que viene de abajo, que podría ser traducido e interpretado por los cuadros y en general en un gran debate como innovación para mejorar, pues si se trata de una institución de enseñanza, por ejemplo, que es lo que yo conozco más, pues para innovar y dejar completamente satisfecho al cliente, que en este caso son investigadores, alumnos, etcétera, pues no se hace. Nadie se identifica con esa mejora y nadie reconoce que se están haciendo aportaciones para mejorar la cosa. Todo el mundo va como en un buque fantasma que al final va en su puesto y el buque va entrando en unas olas tremendas, pero todo el mundo, nadie es capaz de decir, bueno, vamos a girar, y el capitán tampoco se le ocurre porque está fosilizado, es todo como una estructura con poca innovación. Yo creo que es la creatividad, la innovación y la apertura de la empresa o de la institución como un sistema la que puede dar pie a que sus componentes sientan que tiene sentido que hagan algo o que se fosilicen ellos mismos. Entonces, claro, saben que si se fosilizan, si hacen lo que se les dice, creen que van a estar más seguros, incluso temen, al menos bajo esta perspectiva, que si empiezan a decir cosas y a innovar, van a tener o más responsabilidades o se les va a mirar, no se les va a valorar convenientemente, lejos de darle una extra, y se les va a decir, pero no es eso lo que hay que hacer, por la propia redundancia que tienen y la poca creatividad que tienen los sistemas entendidas como las empresas o instituciones como sistemas, sistemas cerrados que no son capaces de autorregularse, sino simplemente de seguir una dinámica, claro, así no son competitivos, que España es que eso se ve muy bien en las empresas familiares, que las pobres no tienen capacidad de innovación porque está el abuelo, que es el dueño, los hijos trabajan ahí y tal, y son unas empresas que son terroríficas, ¿no? Frente a Google, que entra y que ni te piden títulos ya, los que están contratando dicen, no quiero, usted que haga eso, a ver, ¿cómo lo haría? Y te miden de otra manera, es que es una creatividad total. Habías dicho, te miden de otra manera. ¿Cómo me dirías tú a alguien que tiene que recomenzar? Mejor dicho, ¿cómo le dirías que se tiene que medir a alguien que tiene que recomenzar? Dada la premisa que decías tú, Antonio, de alguien que ya está en una edad que pasa de los 50. ¿Cómo le dirías? Te vas a tener que medir con otro metro, otra unidad de medida. Supongo, no lo sé, menuda pregunta. No sé si con formación y actualización absolutamente de aquello a lo que se está dedicando. No sé si he entendido bien la pregunta. Antes hablabas de vocación. Yo no sé, todavía aún no me he visto en esa situación,
pero a lo mejor cuando uno lleva muchos años haciendo una misma profesión, un oficio, en el momento que eso se corta, ahí tienes la opción, otra cosa es que lo elijas, de dedicarte a tu verdadera vocación, si es que lo que has hecho anteriormente no lo ha sido. Otro asunto es que lo que hayas hecho anteriormente haya sido una vocación. Con lo cual yo creo que lo más probable es que sigas haciendo lo mismo. Es decir, el que es pintor, pinta hasta que se cansa de pintar, independientemente de que tenga un título que diga soy pintor y un oficio que me pagan por ser pintor. Si te gusta hacer la fotografía, haces fotografía. Si te gusta estudiar, estudias con 20 años, con 30, con 40, con 50, con 60, hasta que no veas, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero. ¿Qué unidad de medida puede utilizar alguien, metafóricamente, para recomenzar ese recomienzo del que hablaba Antonio? Porque a mí lo que me gustaría es que llegásemos a una conclusión sobre cómo recomenzar, o qué factores influyen en que uno verdaderamente sienta el impulso, la ilusión, en acepción positiva, por recomenzar, y no al contrario, que diga, se ha acabado, ya está, fin, la comedia es finita. Es que hay un estigma social, yo creo. Sobre todo aquí en España, no me parece que sea tan fuerte, por ejemplo, en los países anglosajones. El estigma del que ya no ejerce el trabajo que ejercía es alguien inútil. Y eso ha hecho mucho daño. Pero luego está lo que decías de la vocación. Cuando alguien ha estado imbuido de un trabajo que le ocupaba 8 horas al día y luego llegaba a su casa derrotado, yo creo que no tenía tiempo ni de ocuparse de realmente qué era lo que desearía hacer, ¿no? Mira, respecto a esto, yo estoy viviendo ahora una experiencia que yo diría única. Hace años, en una de las empresas para las que trabajaba como formador, tenía un alumno, él era un ingeniero, con un puesto muy relevante, que viajaba mucho, y mi misión era que él aprendiese inglés. Entonces tuvimos una relación de profesor-alumno, siendo él mucho mayor que yo siendo mucho más joven que él, pero en aquel momento nuestra relación era, yo era el profesor y él era el alumno. Luego él se jubiló. Y voy a hacerlo breve. Y hoy en día nos vamos por las mañanas a caminar, él me saca a mí a caminar, que me funde, me lleva con la lengua afuera, y mientras que estamos caminando por el bosque, nosotros lo hacemos mínimo 3 veces a la semana. Coge un tema y empieza a hablar. Y podemos hablar de la cosa más disparatada que te puedas imaginar, y vamos a un ritmo rapidísimo. Y la relación ha cambiado, porque ahora él no es mi profesor, él es mi maestro, y yo estoy aprendiendo de él. O sea, ha cambiado por completo. Y todo venía de una relación profesional de hace años, en la que yo se suponía que era quien tenía que enseñarle, y ahora es él quien me está enseñando. Porque esta vez eso viene a cuento de alguien que se ha jubilado y, por lo menos conmigo, él no sé si es consciente de ello, pero estoy aprendiendo muchísimo. Es alucinante. Es la primera vez que me pasa en mi vida. No había tenido yo esa experiencia. La experiencia de llegar a hacer amistad con alguien que ha sido un alumno tuyo. Además, de papel. O sea, quiero decir de papel, que era tu alumno. Y ahora el rol se ha invertido, yo me considero su alumno y él mi maestro. No mi profesor, mi maestro. Es que yo creo que vuestra relación antes estaba mediatizada por la jerarquía. Tú eras el profesor y él era el alumno. Y ahora está mediatizada por algo mucho más real, que es la experiencia vital que él tiene. Por eso cuando habláis de cualquier cosa, él te da 1000 vueltas. En la tendencia natural, ¿no? Por todos los años vividos. Y es curioso porque en este caso, él ha reconvertido su profesión de ingeniero industrial, se dedica a hacer belenes en movimiento y figuras que se mueven, norias, todo en miniatura. Y esa es su vocación. Él sí que ha recomenzado. Y eso es algo que me maravilla. Esto es un privilegio lo de tu amigo, porque, y en relación también con la pregunta que has hecho antes, yo he tenido una experiencia y lo he observado muchas veces, y yo creo que quizá es de las ideas que querría deciros aquí, que más vueltas me da la cabeza.
entre las personas, tú has hecho, ¿qué se puede hacer? Has preguntado. Entre las personas que se plantean y quieren contestar esa pregunta y desde el momento anterior tienen la buena voluntad, que ya hemos dicho que no hay tantas, pero algunas, de decir, pues yo cuando tenga este espacio y La alarma que está sonando es porque está avisándote de lo que vas a decir, es algo muy importante que es con lo que vamos a cerrar. No la puedo parar. Yo creo que una de las cuestiones que nadie sabe, es como un secreto, es que todo lo que trasladas a un tiempo futuro, cuando estás, digamos, bajo la presión, bajo la tensión del trabajo, y se va acercando ese momento de escisión tuya, y tú ya lo sabes, tú eres una persona consciente, y de pronto planificas una serie de proyectos que te hacen una ilusión enorme. Por ejemplo, voy a aprender a filmar para hacer cortos, y además los voy a subir a la red, voy a fotografiar cosas, muchas cosas que uno tiene previstas. He observado, y esto es observación antropológica, que el 80% de las personas que me han contado que tenían eso en la cartera, preparado, y que estaban muy tranquilos porque estaban ansiosos de que llegara, y ya se habían hecho la idea, y había sido una etapa, y van a empezar por fin a hacer lo que les gusta. El gran secreto es que cuando cambian las circunstancias, lo que se consideraba como algo maravilloso, porque uno lo había hecho una utopía y lo había idealizado porque en el fondo estaba conectado con el gran trabajo y la gran un poco alienación que tenía, y se agarraba, y a veces empezaba a manejar una cámara y ya decía, joder, lo que voy a saber yo cuando tenga 8 horas al día o 10 horas al día. Pues cuando llega ese momento se desinflan, y lo que sucede es que esos proyectos no se manejan con la tensión que uno tenía previsto anteriormente, y la gente no le apetece. Yo tengo varios amigos que estaban ansiosos, pues, de tocar el clarinete, de hacer no sé qué, de escribir cuentos, de ni una línea, ni 10 clases de clarinete y a la 11ª fuera. Es decir, llega un momento en que de pronto las nuevas circunstancias te dan la idea de que no estás huyendo de nada, que esa es la nueva actividad. Esa actividad no es para jugar, porque ni filmar, ni tocar el clarinete, todavía menos, son como para ponerte. Entonces las habías idealizado, habías calculado mal, y te encuentras con que en el nuevo contexto que tienes, que no tiene la coartada de que estás huyendo para agarrarte a eso, para un poco liberarte de la alienación que te producían las 8 o 10 horas de trabajo, pues no tiene suficiente motivación y al final no hace nada. Con lo cual, esos son los que han hecho proyectos, y los que no han hecho les pilla de sopetón y caen como en un vacío que no saben cómo rehacerse. Y eso junto a la mirada de los demás, que dicen, bueno, ya, ahora ya, dormir todo el día, ¿no? A pasear y tal. Junto a la construcción social, yo creo que es uno de los momentos más patéticos que está sufriendo la gente en la actualidad, ¿no? Y que había que dar vías para reconectarlos de otra manera, porque muchos de ellos sí que podrían ser rescatados y estarían felices, además de dar generosamente, pues, su creatividad, su trabajo, sus asesorías, hacer cosas, pero no tanto solitariamente, porque también muchas de las cosas esa gente está trabajando en sistemas y está acostumbrado a equipos. Entonces, este señor que tú dices, hombre, a lo mejor si son maquetas, pues sí, pero muchas de las cosas que hay que hacer exigen un espacio también, un espacio quizás que es el espacio de... Yo le aconsejaría ahora mismo a tu generación que no le hiciera ascos, perdón por la palabra, a gente que se acerque a... Bueno, el campo del arte no es el lugar, sino en otros campos. Yo veo muchas... El emprendimiento que ahora mi propia hija está ahí. O sea, el emprendimiento de sus amiguitos de 23 años o 24 estaría mucho mejor con un abogado que se las sabe todas, con un economista que les regala no sé qué, con un experto en hacer todos los papeles para Hacienda que les dice, uy, así no se hace, ¿eh? Y tal, y entonces, y conectar intergeneracionalmente con estructuras informales, no las formales de la administración o la empresa, sino informales, de encuentro, relaciones de encuentro. No existen esos espacios. Un economista que quiera ayudar me decía hace poco uno,
experto en altas instituciones europeas, que había ido y de pronto pues un grupo de jóvenes pues lo miraban como, y sabía muchísimo de economía y de cómo pedir subvenciones, pues lo miraban como... Y eso, ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me puede enseñar esta persona? ¿qué me puede enseñar? Y hasta con recelo, Sí. por venir de instituciones. Es decir, que yo lo que creo es que no hay una apertura a poner ahí el objeto y a que cada cual, da igual la edad que tenga, sea capaz de aportar ideas y estamos todos cerrados y no veo las puertas por las cuales se puede rescatar todo el conocimiento que se está perdiendo.